Bienvenidos a otra clase del CEBE 2025, desandando esta hermosa materia que es Romanos, a cargo de nuestro profesor de turno, el hermano Oscar Naranjo, desde Rosario, en la República Argentina, dándonos de lo que Dios le da a él, compartiéndonos, hermano. Yo no pude estar en la clase pasada, bueno, así que agradezco a Dios poder estar hoy desde el teléfono porque me han sucedido cosas con el internet y no puedo, hay que pagarlo, dice, no, pero no, sí está pago, simplemente que no sé qué se descompuso y me dieron turno para el 7 de mayo que van a venir recién a arreglarlo. Así que imagínense cómo andamos. Y bueno, no me puedo conectar de la computadora. Si me ven desaparecer, yo sé que los hermanos después van a moderar en el grupo, el hermano Roosevelt, el hermano Schusber Márquez, pueden hacerlo y si está el hermano Marcelo Araujo también. Hermanos, yo no estoy viendo a todos, solamente algunos rostros. ¿Saben cuáles son las reglas del CEBE? De más está decirlo. Por favor, micrófono silenciado y cámaras encendidas en lo posible. Amados hermanos, vamos a orar a Dios para darle el lugar después a nuestro querido Y Oscar no para sé que él cómo hacer pueda con la cámara. compartir la clase de hoy. Voy a Y pedirle a la mi hermano cámara. Roosevelt, hay un micrófono encendido, por favor, a mi hermano Roosevelt que nos dirija al Señor en oración y luego de la oración del hermano Roosevelt Alfaro, Oscarcito querido, es todo tuya la clase. No, yo, Roosevelt, ¿verdad? Me parece que no. Parece que no. Le mando un WhatsApp. No, espere, no, hermana, vamos a hacerlo a ver. No, no, vamos a pedirle a otro hermano. Si somos un montón que podemos hablar. A ver, Marcelito, que te tengo al frente. Dirigirnos desbloquea tu teléfono y dirigirnos al Señor en oración. Tal vez el hermano Rubén se tuvo que levantar por alguna cuestión personal que tienen los chiquitos. Y luego de la oración tuya, Oscar va a continuar con la clase. Profe, yo, Marcel Zárate. Ya, oramos, sí. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor, el poder estar aquí y poder juntarnos, Señor, separar un tiempo y poder escuchar esa voz tuya, Señor. Gracias, Señor. Es un privilegio poder compartir, Señor, y poder estudiar esta palabra tuya, Señor. Es una bendición, Padre. Gracias por tu tiempo y que tú hables, Señor, a por ahí ese corazón nuestro, Señor. Ayúdanos a poder escuchar esta voz tuya, Señor, y que podamos entender, Señor, que oramos para que los bendigas, Señor, y para que tú hables y para que los confrontes, Señor, quizás si es necesario y por ahí si estamos mal, Señor, que nos puedas animar, pero queremos orar, Señor, para que tú nos transformes en esta hora, Señor, y que podamos salir de aquí diferentes, Señor, por ahí cambiados. Gracias, Padre. Queremos darte esto, Señor, y por ahí encomendamos esta clase en tus manos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿se está escuchando ahí? ¿Se escucha bien? Ahí Marcelo me dice que sí, muy bien. Yo cualquier cosa voy a apagar, voy a llevar la contra, pobre Carlito. Voy a apagar la cámara porque sé que se escucha mejor. La experiencia es que cuando se apaga la cámara anda mejor el internet. Así que por ahí no me van a ver. Así que escúchenme. Ahí está, muy bien. Libro a los romanos, todas las preguntas de la clase pasada y los comentarios están en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Allí estuvimos viendo algunas cuestiones. Recuerdo lo que decía Marcelo sobre lo que eso se había dado en la primera clase acerca de lo que era el tema principal, ¿no es cierto?, de la epístola a los romanos. Y también hemos hablado acerca del concepto evangelio, ¿se acuerda? Muchos estuvieron preguntando acerca del evangelio, de cómo viene esta palabra que parecería ser exclusividad de los cristianos, pero sin embargo nos encontramos con el evangelio que viene de los romanos
y yo les mandé toda la data de lo que era el famoso Evangelio de Augusto, ¿no? Dentro de lo que es lo más conocido. Yo creo que hay micrófonos o algo abierto porque yo tengo un auricular y me retumba, así que ¿no se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Marcelo me dice que se escucha y el hermano me dicen que no se escucha. No sé Sí. a quién creerle. Se escucha, profe. Se Sí, escucha, sí, profe. Bien. se escucha. Listo, ya está. Entonces, ahí detengo la cámara para que ustedes nos puedan escuchar bien. Bien, repasamos rápidamente capítulo 1, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho con la letra A. Habíamos hecho esa división, yo se lo mandé. En primer lugar, la autoridad de Pablo. En segundo lugar, el anuncio del evangelio. Allí está lo que hemos visto, esa palabra evangelio, que quería decir que es una gran noticia, pero es una gran noticia que tiene influencia en resultados no comunes, ¿no es cierto? No es una noticia que puede ser cualquiera, no sé, ganó un equipo de fútbol, se tomaron medidas económicas normales. No, es una noticia tan grande que tiene una influencia en las personas que reciben esta noticia. Y cuanto más, si esto se utilizaba para política, cuanto más cuando se habla de cosas eternas. Qué bien tomada está esta palabra evangelio, porque es el mensaje de Dios. Así que autoridad de Pablo, anuncio del evangelio, agradecimiento a Dios. El apóstol va a estar en el capítulo 1 agradeciendo por la fe de estas personas romanas. Apelación a la fe. Siempre el apóstol va a estar haciendo una apelación a crecer en fe, a creerle al Señor. Con la letra A vimos admonición, que esto es amonestación. Pablo advierte a los romanos sobre los peligros, especialmente de la idolatría y de la inmoralidad. Luego con la letra A vimos autoridad de las escrituras, la palabra de Dios tiene la autoridad. Luego vimos la afirmación de la justicia de Dios, que es lo que estamos viendo ahora, desde el verso 18 en adelante vamos a estar viendo hoy. Y con la letra A terminamos con el anuncio de la ira de Dios. Leemos algún pasaje, capítulo 1, Romanos, verso 18, ¿se acuerda? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Qué cosa loca esta. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No conocemos todo de Dios, conocemos lo que Dios nos ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aún el que no escuchó el mensaje, hermano, no tiene excusas, porque en la creación ve la grandeza y el poder del Dios creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. El mundo se cree que se la saben todas, ¿no? Se la saben todas. Sin embargo, en las cosas espirituales no entienden nada. Nosotros sí entendemos, es gracias al Espíritu Santo, ¿eh? No creamos que nosotros somos unos genios, que entendemos, porque hay una habilidad especial en nosotros para entender. No, hermano, usted y yo no somos entendidos en nada, igual que el resto. Gracias al Señor, a su gracia, somos así. Acuérdense lo que habíamos dicho, algunos me preguntaron esto porque les llamó la atención. Siempre hablamos que estamos en el tiempo y siempre desde los púlpitos se dice la dispensación o el tiempo de la gracia. Y yo le dije que no coincidía con eso. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿No? Algunos me dijeron, ¿cómo? Si este es el tiempo de la gracia. Claro, pero gracia, recuerde que hubo siempre, hermano. En el Antiguo Testamento hubo gracia. Si no, no podrían haber sido salvos las personas. Lo que sí podemos decir que este tiempo, esta dispensación, ¿qué tiene de distinto? La iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Iglesia no hubo en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Israel espiritual y la iglesia espiritual forman la iglesia. El Israel convertido al Señor ya deja de ser un judío, porque no hay judío ni griego, y pasa a pertenecer a la iglesia. Ahora no tiene que ver la iglesia con el Israel terrenal. Ahí sí son dos pueblos, porque a veces se confunde cuando dice de los dos pueblos hizo uno. Está hablando del Israel espiritual y el Israel
terrenal. Hay hermanos que creen que ya Israel no tiene chance. Israel ya ha sido descartado por Dios. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que Dios todavía tiene un tiempo dispensacional, un tiempo que arreglar sus cuentas con Israel. Y eso va a ser no en el arrebatamiento, lo que se llama rapto o arpazo. Eso tiene que ver con usted y conmigo. Viene toda una doctrina muy contra. Si usted va a escuchar muchos hermanos muy conocidos, algunos de ellos, sobre todo de Estados Unidos, de Inglaterra, viene todo una movida bastante grande en contra de los que creemos en el rapto. Hay hermanos que dicen que no hay rapto, hay directamente segunda venida. La segunda venida, para mi entender, tiene que ver con Israel. Nosotros sabemos que cuando llega Mateo 24 se arma un lío tremendo porque muchos hermanos ahí interpretan cosas para la iglesia. No hay iglesia allí, hermano. Allí está el reino y Dios está hablando para Israel, para el reino que él quería instalar y va a instalar. Recuerden que todavía queda un tiempo milenial que yo creo que es de verdad, ¿no? Son 1000 años de verdad y será en un tiempo y un lugar especial de parte de Dios. Pero sabemos que con esto hay algunas discrepancias. Yo planteo lo que creo, todavía Dios tiene que arreglar sus cuentas con Israel y no se van a salvar. Escuche bien esto porque esto también arma lío. No se van a salvar por ser judíos. Yo he escuchado mucho decir, bueno, los judíos se van a salvar. No, hermanos, si no miran a Cristo, no se van a salvar. Y una cosita más, ya que estoy, me voy, voy metiendo puntos que me voy acordando. Muchos dicen que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación no va a estar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a llevarse la iglesia y él se va. No, hermanos, no se va a ningún lado el Espíritu Santo. Si no hubiera Espíritu Santo no podría haber salvos. Y va a haber salvos, no va a ser fácil. La mayoría va a ser judíos, ahí sí van a ser judíos, y van a ser llevados a Cristo. Y la manera de ser llevados, la única manera que hay de ser llevados es por medio del Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra. Y si el Espíritu Santo no estuviera, lo único que Dios allí a ver cómo explicarlo, como que se retrae de ciertas cosas. El Espíritu Santo hoy está impidiendo el ministerio de la iniquidad, ¿no es cierto? Entonces, el anticristo o las personas que representaron al anticristo, porque recuerde que hubo muchos anticristos, ¿no? O muchos espíritus de anticristo, esos están siendo detenidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, porque está la iglesia. La iglesia es sacada, el Espíritu Santo no es sacado, pero sí se contrae de ciertas tareas que él ya no va a hacer. Y ahí se desata el gran desbande del pecado guiado por la trilogía diabólica, ¿no? El anticristo, el falso profeta y el dictador mundial. Bueno, ese es tema para otra cosa, pero quería aclararlo porque a veces se malentiende. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, mire usted, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Entonces usted cuando lee esto, los entregó, usted dice, bueno, pobre gente, ¿no? Si Dios los entregó a inmundicia, quiere decir que los condenó. Aquí estaría una base que muchos usan para la digitalización. A unos salvó, a otros entregó a inmundicia, los entregó al pecado. El concepto aquí es que Dios agarró y dijo, ¿ustedes no quieren saber nada conmigo? Bueno, listo, muchachos, arréglense, no tengan nada que ver conmigo. Ahí está el concepto, los entregó. No es que los obligó, es como cuando se toma el endurecer del corazón de Faraón. El corazón de Faraón ya estaba duro, Dios sabía. No es que Dios lo endurecía y Faraón no tenía la chance de ablandar su corazón, porque si no, pobrecito, sería un robot, un pobre tipo que Dios lo obligó a hacer esas cosas. Lo mismo pasó con Judas. Hay gente que dice que Judas, bueno, estará en el cielo y cumplió una gran misión porque él fue el único que se animó de los discípulos a cumplir con ser el traidor. Hermanos, esa es una muy linda historia romántica para hacer una serie de Netflix, pero no para la verdad bíblica. El Señor sabía que Judas era el traidor y que su corazón fue traidor. Y el Señor sabe aquí que no es que Él los obliga, ¿se entiende?
es que ellos se fueron solos. Entonces el Señor los libera. Y dice, bueno, si ustedes se fueron a adorar imágenes, a adorar cualquier otra cosa, animales, se hicieron cualquier otra cosa, bueno, arréglense ustedes. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Qué loco, ¿no? Darle culto a las criaturas antes que al Creador. Ni siquiera es lógico, hermano. Ni siquiera es lógico. Hay que tener fe para creer en el ojo mágico y el triángulo de la energía y que una explosión hizo que el átomo embarazara a la átoma y ahí se armó todo el Big Bang y qué sé yo. Dice, eso es tener fe, hermano. Discúlpeme, discúlpeme usted, si cree en esto, usted tiene más fe que yo. Porque yo no tengo semejante fe. Yo no creo en eso. Yo no creo que todo, yo metí en una cajita todas las piecitas desarmadas de un reloj, la empecé a batir, Cuando abrí la cajita, se hizo el reloj. No, yo creo que hubo un relojero que agarró piecita por piecita y armó el reloj y ahora el reloj anda lo más bien. ¿Se entiende? Hermano, para mí es más fácil en mi entendimiento comprender el Dios creador, hacedor, sustentador de todas las cosas, que entender esta locura de decir, bueno, sí, todo fue una gran explosión, todo se hizo, adoramos a las criaturas, al sol, las estrellas y demás. Cada uno adora al que quiere, pero eso es tener fe. Si el ojo mágico hecho de goma o de madera da el poder que dicen que dan, eso es tener fe. Yo acá tengo, no sé qué, acá tengo un muñequito, un Mickey, y si al Mickey digo es Mickey mágico, y yo creo en ese Mickey mágico, eso es tener fe, hermano, porque el Mickey ese no hace nada, está ahí para los chicos. ¿Se entiende, hermano? Es una locura total, pensándolo humanamente, ni siquiera te estoy hablando la parte espiritual, te estoy hablando humanamente, pensar en sacarle el lugar de Dios, porque ese es el concepto, ¿no? Le sacamos el lugar de Dios. Toda esta movida nueva que hay, del feminismo mal entendido, de ciertos matrimonios que no están acorde a la palabra de Dios, todo lo que apunta a la familia. Fíjese que todo lo que apunta a la familia, a la iglesia, todo está en contra de Dios. Porque el problema del hombre, ¿con quién es? Con Dios. No querer reconocerle. Y este pasaje es una radiografía. El 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Yo no sé qué pasa en otros países, aquí hay gente de muchos países, yo te cuento lo que pasa en Argentina. Hoy en día es muy normal, yo voy por Rosario, acá hay una calle muy linda que se llama Boulevard Oroño, en donde la gente sale a correr, camina. Salen muchas escuelas, allí hay muchas escuelas. Usted párese un ratito, yo camino por allí 2 veces al día y hago unas 10, 15 cuadras por ese boulevard para volver a casa. La cuestión es que usted va a cansarse de ver chicas que van de la mano, chicas que van a los besos, que antes no se veía. No quiero decir que no había, quiero decir que tal vez por vergüenza, porque no sé, no salieron del closet, como dicen algunos, del placar, qué sé yo, pero ahora es lo más común. Y se ve más aún en las mujeres la manera de una especie de provocación, de hacerlo como para que nos vean, que los hombres. Porque uno se da cuenta, algunos muchachos que van con su novio o marido, o llámele como usted quiera, pero no son tan demostrativos afectuosamente como son dos mujeres. Por lo menos yo hablo de acá, lo que yo veo acá en Rosario. Es tremendo, hermano. Mire, esto lo dice la Biblia, dice, entregó a sus mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ahí empieza a hablar acerca de los hombres, que los hombres también hicieron lo mismo. Hermanos, amamos a los homosexuales. Hace un tiempito me tocó estar en un programa muy visto de la televisión acá en Argentina. Había un pastor, que era yo, había un sacerdote católico, había una persona, llamémosle lesbiana, un travesti, un homosexual, bueno, un poquito de cada cosa. Y el entrevistador y las personas lo que querían es ver qué opinaba yo, ¿viste? Y abajo de la radio, de la tele, porque en un estudio de tele había unas 200 personas esperando linchar al pastor si era posible. Y todos esperaron que yo iba a decir en contra. Y bueno, yo, lógico, le pedí al Señor que me dé palabra y yo me llevé textos marcados de la Biblia. Le digo al sacerdote,
sacerdote, ¿usted cree que esto es la palabra de Dios? Sí. Le digo al locutor, ¿usted cree que esto es la palabra de Dios? Sí. Le digo a la persona lesbiana, al travesti, a todos, ¿ustedes creen que esto es la palabra de Dios? Sí. Tomás, lee. Y se lo di. Y estas personas, recuerdo, no sé si era el travesti o cuál de ellos, empezó a leer. Y empezó a leer lo que decía la palabra de Dios. Le digo, mira, yo no soy mejor que vos, ¿eh? Vos tenés este tema, yo tengo un montón de otros temas más. Y Dios tuvo que arreglar mi vida y tuvo que perdonarme. Ahora arreglate vos con Dios. No te tenés que arreglar con un pastor, no te tenés que arreglar con una iglesia. Arreglate con Dios, porque vos no me vas a dar cuenta a mí, le vas a dar cuenta a Dios. Hermano, si yo le hubiera dado los textos bíblicos a estas personas sin agarrar la Biblia y mostrársela y hacérselo leer a ellos, o sea, ellos mismos eran los que decían lo que decía el Dios. Y vos me dijiste que era palabra de Dios, así que yo te creo. Y la pregunta que me hicieron es, ¿usted qué haría si el domingo vamos a su iglesia? Le digo, mira, a las 10 de la mañana le di la dirección de la iglesia, allí yo voy a estar en la puerta y te voy a estar esperando. Ah, ¿ustedes reciben gente? Sí, por supuesto. Ahora yo te tengo que predicar lo que vos leíste. Yo te tengo que predicar y enseñar lo que dice la palabra de Dios. Hermano, luego Dios cambia el corazón. Yo siempre digo lo mismo. Acá en Argentina hay mucho problema de pañuelito. No sé si en otro país hay pañuelitos azules en contra del aborto, pañuelitos verdes, todo el movimiento este nuevo. Bueno, un montón de gente, aún cristiana, hay que sacarle el pañuelito, hay que romper el pañuelito, hay que matar a los españolitos. Mire, no mate a nadie, ni le haga la contra a nadie. Usted no cambie pañuelitos, usted no cambie costumbres de vestimenta. Yo he visto muchachos, chicas que van vestidos, bueno, en nuestra congregación, como pueden, van, Nosotros trabajamos en un barrio, vengan como quieran, no importa. Yo le voy a predicar el evangelio. Que Dios le cambie el corazón y después le va a cambiar el pañuelito, la vestimenta y le va a cambiar toda su vida. Pero ¿quién soy yo? A veces empezamos al revés. A veces nosotros empezamos queriéndole cambiar las formas. Y allí la gente se asusta y se va. Hermano, usted predica el evangelio. Todo esto ya lo sabemos. Van a llegar homosexuales, van a llegar drogadictos, van a llegar tranza, como le decimos acá, los que venden droga. Van a llegar dos de la mano del mismo sexo. Van a venir. No vamos a compartir el pecado, pero le vamos a amar, le vamos a recibir y le vamos a predicar la palabra del Señor, que cambia, que transforma. Si usted no cree en esto, entonces lo que leímos el martes pasado es una gran mentira, porque el apóstol que dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano, puede cambiar a la prostituta, puede cambiar al travesti, puede cambiar a la homosexual, puede cambiar a la lesbiana. Si usted no lo cree, entonces no le cree al apóstol Pablo, no le cree al Señor, no cree en el evangelio. Y ese es el problema. Con eso chocamos, hermano. Nosotros a veces decimos, mira si este se va a convertir. Porque confiamos en nuestra habilidad y en nuestra religiosidad para intentar cambiarle las formas y que después tenga una religión. Yo no quiero para la gente una religión, ni quiero para mi vida una religión, porque Cristo es una relación personal. Cuando la persona tiene una relación personal, el borracho no toma más. El que era vago ahora trabaja. El que estaba en adulterio ahora ya no engaña más a su esposo o a su esposo. El que se drogaba no se droga más. Eso es poder del evangelio. No me avergüenzo, no te avergüences del evangelio. Pero cree, hermano, creamos, hermano, que es poder de Dios para cambiar vidas. Ah, si aprendiéramos esto, mire, yo ya me iría tan contento, tan contento. Muy bien, charlamos un ratito acerca de todo esto que estamos viendo. Esta fe, esta confianza en Cristo Jesús se convierte en la base de vida para aquellos que son justificados. Recuerde que hemos estado hablando que somos declarados justos, no es que somos justos por nosotros mismos. Verdaderamente el justo por la fe vivirá. Yo ya lo expliqué esto. Cuando usted vea la palabra fe, puede ser la fe aplicada o puede ser vida de fe. Va a ser justo por su fidelidad. Eso, por ejemplo, es lo que aparece en el libro de Habacuc cuando los caldeos vienen a invadir. Fíjense que aquí dice, más Dios se revela por fe y para fe. Cuando uno va a algunas otras versiones, habla de principio al fin la fe. ¿Se entiende? Todo tiene que ser la fe. Fíjese que en ningún momento habla de obras. En ningún momento habla de obras.
A veces se mezcla, por ejemplo, la epístola de Santiago o alguna otra dándole hincapié a las obras. Siempre el problema está con el no entender los pasos de la salvación. Es verdad que la salvación es una sola. Recuerde que lo que nosotros decimos se entregó a Cristo es justificación. Ahí fue hecho justo sin merecerlo, como dice la canción. Dios me salva. Luego viene todo el proceso de la santificación. Allí está todo, cuando todos esos textos que hablan de lo que la mayoría dice que es pérdida de salvación, no habla de la justificación, habla de la santificación. ¿Por qué? ¿Qué perdemos? La salvación no se puede perder. Si usted es salvo, verdaderamente salvo, la salvación no se pierde porque no está en nuestros méritos, está en los méritos de Cristo. Entonces, lo que no opinan como yo dicen, bueno, pero entonces voy a vivir como quiera. Bueno, ahí entra el problema que estamos perdiendo el segundo gran paso de la salvación, que es la santificación. Primero, si somos salvos realmente, no vamos a pecar. El apóstol Pablo dice que pecaremos para que la gracia abunde. ¿Cómo grita? Grita el apóstol, de ninguna manera. Hermano, de ninguna manera. El que es salvo en Cristo no tolera el pecado, porque Dios es santo y tenemos que ser como Él es santo. El Espíritu Santo nos lleva a vivir de otra manera. No quiere decir que no vamos a pecar. ¿Viste cuando dice el pasaje? Dice, abogado tenéis en el cielo. Hay muchos hermanos que dicen, bueno, si milagro, ¿viste? Abogado. No, no. El pasaje dice, hermanos, ustedes van a poder llegar a pecar, pero lo da como una condición de decir, bueno, si pasó, no es que, bueno, van a vivir pecando, dale que va, como dice Ricky Martin, vive la vida loca, vamos para adelante, no. Ahora, si usted peca, pero peca porque es algo fuera de su común, abogado tenemos. Eso dice el pasaje. Abogado tenemos en el cielo. No está diciendo, mire, usted peque, tranquilo, muchacho, que total, abogado tenemos en el cielo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien. El hombre debe ser justificado por la fe. La culpa de la raza humana es general. Es una raza que ha caído. El mayor peligro que enfrenta la raza humana es la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Wow, hermano, yo no quiero estar, ¿no? En lo que es la ira de Dios. Es verdad, Dios es amor, predicamos un Dios de amor, pero es un Dios que es justo. Usted puede decir la justicia. Acá en Argentina hay unos líos bárbaros con la justicia. Por ahí es justa y por ahí no es justa. ¿Por qué? Porque no depende de la justicia en sí, que la justicia tendría que ser justa, sino de quien implementa la justicia. Y el juez no es justo, porque es un juez humano. Un referí de fútbol, a mí que me gusta el fútbol, te cobra en contra del equipo. Y vos, referí, empezás a gritar, viste, decir, no, referí, no te queremos más. En todos lados, en todos los países debe pasar lo mismo. La cuestión es que el referí, ¿qué quiso hacer? Justicia, pero por ahí le erró, vio mal, no vio el penal, no vio la jugada, ¿se entiende? Él, el que imparte la justicia, es una persona. Distinto es el caso de Dios, que imparte una justicia, el que es justo. O sea, la justicia viene del que es justo. Y Él imparte la justicia, que es la verdadera justicia, que es de Él, que es Él es justo. Es como el amor. Dios no tiene amor, hermano. Dios es amor. Entonces es totalmente distinto. Fíjense en lo que es el amor de Dios, que Él no es que tiene amor. Él es el amor. Y lo mismo podríamos decir con el tema de la justicia. Él es el que implanta la justicia, el que imparte justicia. Entonces no hay posibilidad de error aquí. Al que condene va a ser condenado en la justicia de Dios. No por la cara, no porque, bueno, no me gustó, hizo la reunión, ahí estaba querubín, estaban dos angelitos más, dice, mira la cara de aquel, no, este es narigón, este ronca, no, este no lo traiga al cielo, viste, no, Dios en su justicia, hermano, entonces nos quedamos tranquilos que la justicia de Dios va a ser justa. Es realmente extraordinario pensar en eso. A veces nosotros objetamos la idea de la ira de Dios, porque la queremos igualar, lo que recién decía, a la ira humana. Queremos comparar. Ahora, la ira humana a veces es por cualquier cosa. Yo he visto gente enojarse por una discusión de tránsito y se enoja. Dios no es así.
Dios no es un Dios que se altera. Acá hay un pensador urbano, yo no sé si todos lo conocen, que se llama Alejandro Dolina, no sé si la mayoría por ahí lo sintió nombrar. Es un pensador urbano, ¿no? Un hombre que canta, tiene ya más de 80 años y es un pensador. Y a veces cuenta las historias de la Biblia, pero la cuenta con una manera a ver ojo humano, ¿no es cierto? Al ojo humano. Pero están muy buenas sus reflexiones. Y a veces habla de un Dios. Dice, imagínese si todas las cosas que pasan en el mundo, él lo razona como un hombre que no tiene el Espíritu Santo, y él dice, mire todos los líos que pasan en el mundo, las cosas que pasan. Imagínese si Dios se alterara o se emocionara a Dios. Claro, si Dios dependiera de una emoción, fíjese que este hombre que no entiende nada, ¿qué sería? Porque es Dios. El tipo entiende que no entiende qué pasa en el mundo. Pero dice, ¿qué sería estar en las manos de un Dios que se emociona, ¿no? Que le agarra la bronca, que le agarra el cariño, o sea, sería una cosa de un sub y baja constante. Imagínense que caerían rayos, centellas, se enoja Dios, tira un rayo para acá, se enoja Dios, mete el dedo y arma un terremoto. Sería una cosa de locos, eso no pasa. Dios no tiene ese tipo de alteración, hermano, porque es Dios. Eso lo tenemos que entender. Nuestra ira es una ira cualquiera. Puede ser bien dirigida, mal dirigida, por buen motivo o por mal motivo. Pablo va a hablar de salvación. Ahora, ¿por qué somos salvos? Primero y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? La ira de Dios. Muchas veces yo trabajo, te conté, en Juntos, una ONG cristiana. Hemos estado en muchos países y aquí en Argentina en un montón evangelizando. Y se va a evangelizar a las cárceles. ¿Sabe la mayoría de las personas que están en la cárcel qué dicen? Que ellos están allí injustamente. Son criminales, ladrones, pero yo, no, usted sabe, Oscar, lo que no, a mí me hicieron la camita, todos, cuando usted habla, todos son buenos. Ahora, fíjense que si usted le sale a preguntar al mundo, la mayoría le va a decir, yo soy bueno. Y va a haber personas que usted dice, sí, la verdad que es un buen tipo, un buen padre. ¿Qué le falta? Viste que a veces decimos, le falta Cristo nomás. Yo lo digo también, ¿no? A veces decimos, es tan buena persona, le falta Cristo, qué pena. Y uno parece que se esfuerza más con esas personas. Ahora, mi querido, Dios en su justicia determina que vos y yo estamos muertos en delitos y pecados. Pecadores por práctica y pecadores por herencia. Tenemos esa condición de pecadores. Ahora, la ira de Dios habla que nosotros tenemos que salvarnos. ¿Por qué salvarnos? Porque hay un juicio, hay un castigo. Así que la salvación viene porque hay un castigo. La ira de Dios es tremendo, ¿no? La ira de Dios no se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. La experiencia humana revela esa ira de Dios. La raza humana es culpable, hermano, delante de Dios. Todo lo que vemos aquí en este libro habla de una demostración de impiedad e injusticia. Donde usted prenda el noticiero, va a haber impiedad e injusticia. De un lado o del otro. Acá está lo que se llama la grieta, ¿viste? Si son de un partido, de otro partido. En todos los países debe ser más o menos igual. La cuestión es que siempre todo se maneja, aún los gobiernos más buenos, hay gobiernos que uno mira desde aquí y dice, mira vos, qué bien, cómo andan, pero aún así, las Naciones Unidas, hermanos, no responden a Dios, no responden a Dios. Los gobernantes responden a un sistema global que va a determinar, dentro de poco va a llegar tal crisis, tal malaria económica y demás, que va a determinar en lo cual va a surgir el dictador mundial y va a traer una paz y seguridad y prosperidad, aún a los judíos primeramente. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar en un desastre. Y estamos viviendo, hermano, en una crisis que es tremenda. En algunos países más, en otros menos. ¿Por quién están manejadas las Naciones Unidas? ¿Por quién están manejadas? Hermano, por la ley de Dios. No, por ahí se nombra a Dios, ¿viste? Pero es 2 o 3 nomás. La mayoría no quiere saber nada. Habla de que se detiene con injusticia la verdad. Eso me llamó mucho la atención. La humanidad detiene la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, mire, ignorada o ocultada.
combatida. Yo creo que nos damos cuenta, ¿no? No creo que pase solo en Argentina. Hoy en día todas las leyes que se están nombrando van en contra de la ley de Dios. Ir en contra de la familia. Hoy, por ejemplo, nadie se casa. Antes la mayoría se casaba, hoy ya no se casan. Los chicos conviven. Y usted dice, bueno, son piolas los pibes, ¿para qué vamos a andar casando en el casamiento? El tiempo ha cambiado. Bueno, prueba, unos meses, unos años, si no funciona, cada uno a su casa y ya está. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Eso es no poner compromiso. Dios, ¿qué dijo? Dejará al hombre, ¿eh? ¿Cómo dice el texto? Por tonto dejará el hombre. Ah, no, por tanto, dice, no, por tonto no. No entendieron, no importa, después le explico. Algunos sí entendieron, muy bien, muy bien. Dice, por tanto dejará, no dice por tonto, dejará el hombre padre y madre. Se unirá a su mujer, serán una sola carne. Es el plan de Dios. Ahora, ¿qué dice el hombre? No, mirá, vos no te unas, no te cases, no tomes compromiso. Eso no quedó ahí. Acá lo dice Romano. Bueno, no hace falta que sea un muchacho. Sos una chica, no hace falta. Te puede gustar otra chica. Y dale que va, está bien. Cada uno le guste lo que le guste. Problema suyo. Pero fíjense en que a contra qué va la ley de Dios, hermano. Es con Dios el problema. Es tremendo. Bueno, a ver, muchacho, y bueno, sí, mujer está bien, pero por ahí te gustan los muchachos. Esto viene de los tiempos bíblicos. ¿Se acuerda el amor con quién era? La Biblia lo dice, no lo estoy inventando yo. El amor era con los mancebos. ¿Qué era el mancebo, no es cierto? Era un hombre. La mujer era para tener hijos. Esa era la mentalidad de la sociedad. Fíjese que los tiempos griegos, los tiempos romanos, tremendos depravados en la sexualidad, el amor era entre dos hombres. Una cosa que ya es vieja. Y posiblemente mucho antes ya venía el asunto, ¿no es cierto? En Sodoma, Gomorra y todo lo demás. ¿Por qué? Porque van en contra de la ley de Dios. Combatida, ignorada. Hermano, la gente, su vecino que no tiene al Señor, ¿le importa la ley de Dios? Dígame la verdad, ¿le importa? No le importa, no le importa. Cuando usted le dice, no, mirá, porque a tu compañero de trabajo, no importa, hacerlo todo como para el Señor. Che, no está el patrón, ¿qué hace el compañero de trabajo? Pone la pata arriba del escritorio y espera a que pase la hora. El problema es si voy yo ponemos las patas arriba del escritorio. Yo he visto creyentes hacer eso, haciendo cebo, haciendo vago. No, porque el Señor dice que a mí me sirve. Entonces, cuando yo estoy trabajando y nadie me ve, el Señor me ve. Y aunque sea un trabajo mal pago, injusto, mi amo no, mi dueño, el que me empleó, no me paga lo que me tiene que pagar, eso es verdad. Pero yo sirvo al Señor. Si no, yo estoy contradiciendo la ley de Dios. Toda la verdad, esta revelada, ha sido combativa, ha sido ignorada. ¿Y qué ha sido? Esto es lo más terrible, ocultada. ¿Por quiénes? Aún por los que llamamos religiosos. Dar la misa o dar la reunión, vamos a llamar la reunión para que nadie se ofenda. Dar la reunión de espaldas al auditorio, no sería nada. Pero darla en un idioma como el latín, que nadie entendía, ¿de qué se trata? Decir que solamente un especialista puede revelar las verdades de Dios, y que no un creyente con el Espíritu Santo puede interpretar la palabra de Dios, ¿qué es? Apropiarse de la verdad para mí. Eso es apropiarse del poder. Imagínense en los tiempos de la Edad Media. ¿Quiénes gobernaban? El rey, el papa. Por ejemplo, yo no sé si han visto una serie que se llama Los Borgia. Si alguno la ha visto, véala. Lástima no la pudieron completar. Los Borgia habla de los papas de Borgia. Ellos eran españoles. Este papa va a ser el que construye el puente, el túnel, perdón, que unía las afueras del Vaticano con el Vaticano. ¿Qué pasaban por ahí abajo? Las mujeres que iban a visitar al Papa. Las chicas del Papa pasaban. El Papa que prohibía casarse, pero tenía hijos por todos lados. Don Borgia tenía esposa, tenía amantes y, por supuesto, tenía hijos. Una fue muy famosa, ¿se acuerda quién fue? Lucrecia. Lucrecia Borgia
fue la famosa envenenadora. ¿Se acuerda que envenenaba a los maridos y los iba matando? ¿Por qué? Porque don Borgia, como papa, iba moviendo hilos políticos. En una oportunidad reunió 12 reyes. 12 reyes. ¿Y sabe qué dijo? Yo soy como Cristo y ustedes son mis 12 discípulos. ¿Y sabe qué hizo después? Los envenenó. El papa, con mucho amor, los envenenó y los mató. Cuando los 12 reyes estaban muertos allí en la mesa comiendo, él miró así y dijo, he hecho la obra de Dios. La cosa de loco. El tipo lo que quería era el poder. Ahora, no vamos a culpar solamente a la religión popular, porque de nuestro lado, hermano, tenemos cada hermano, ¿eh? Nosotros hagámonos cargo también. Hermanos que te venden la unción, que te tiran el saco, que te sacan la plata, que te venden no sé qué, un terrenito en el cielo, falta que te venden. Y hermanos simples, sencillos, que no entienden la palabra, caen en eso. Hermanos, es un problema la verdad ocultada. Ahora, por muchos años, voy a decir esto, y sé que algunos me van a odiar un poquito más, pero la cuestión es que por muchos años el ministerio de la palabra estaba en manos de ciertos hermanos. Y todos los hermanos decían, mira vos, cómo saben, cómo saben, cómo saben. Yo no estoy en contra de eso. Pero claro, después un montón, entre los que éramos jóvenes, empezamos a estudiar, empezamos a ver cosas, tratamos de sacarnos todo lo que se nos había enseñado, no para hacer algo distinto, porque es más difícil desaprender para aprender algo nuevo que empezar de cero. Y yo cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, era muy jovencito, yo empecé a predicar muy de joven, 18, 19 años, yo ya tomaba campamentos, congresos, Dios me llevó a eso, yo empecé muy de chiquito a estudiar la palabra, pero yo me tenía que sacar a un papá pastor, abuelito pastor, tatarabuelito pastor, recontra viejo abuelito pastor, recontra viejo abuelito venía con el apóstol Pablo en un viaje misionero. Bueno, esa era mi familia, y yo me lo tenía que sacar de encima todas esas ideas que yo ya traía, desaprenderla y empezar a leer las escrituras con una manera de entenderlas. Y empecé a entender que un montón de cosas que me habían enseñado eran tradiciones evangélicas, porque nosotros también tenemos tradiciones evangélicas que a veces ocultan la verdad. Hermano, hagámonos cargo, hagámonos cargo. Bueno, avanzamos un poquito más. Allí va a hablar de un montón de series de pecados. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. El hombre en realidad no conocía a Dios. Él tenía no un conocimiento en cuanto a lo personal. Ahí está el problema. Yo he visto muchos teólogos, yo charlo con muchos teólogos y he estado en debates con muchos teólogos y charlamos de teología y ellos a veces me pasan el trapo. Y uno dice, ¿cómo sabe esta persona? Claro, pero no conoce a Dios. Conoce teología, conoce toda la teoría de Dios, pero no conoce a Dios. Hermano, el hermano más simple, más sencillo, que sabe Juan 3:16 y por ahí no sabe más nada, por allí conoce más a Dios porque lo experimenta y lo vive día a día. ¿Se entiende? Hay muchas personas que saben mucho de la palabra, aún son teólogos, aún son personas que nos podrían dar y hablar de griego, de hebreo, dar teología acá de una manera espectacular, pero no conocen a Dios porque no han tenido ese encuentro personal. Por eso Dios no es solamente para que nosotros digamos un montón de palabras, aquí yo le explique que el griego, que el hebreo, que qué sé yo, cuántas cosas más, y nos vayamos llena la cabeza, si no se va lleno el corazón, y no se va lleno de poner en práctica. Pues si yo no pongo en práctica todo lo que escucho, no sirve para nada todo lo que yo pueda entender. Me gustó lo que dijo Spurgeon, ¿no? El gran príncipe de los predicadores, va a decir, podrás notar amablemente que según mi texto, el conocimiento no sirve de nada si no conduce a una práctica santa. Ellos, él toma este pasaje, conocían a Dios, sí, así, viste, como por arriba, como el joven rico. ¿Se acuerdan cuando el joven rico dice, conoce los mandamientos? Le dijo el Señor. Sí, desde chiquito los he guardado. Hay muchos hermanos que ahí dicen, bueno, él practicaba. No, hermano, allí en el original, esa palabra de el joven rico, lo que quiere decir es que de chiquito mi abuelita me contó, no matarás, no robarás, ¿se entiende?
Él tenía un conocimiento por arriba de las escrituras, nunca practicó nada. El joven rico nunca practicó los mandamientos, porque a veces se dice, mira vos, era un hombre religioso, no, él había oído, sí, de chiquito lo he guardado, sí, lo escuché, mi abuela me lo contaba antes de irme a dormir, pero yo no le prestaba atención. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y eso es lo que dice este texto. Ellos conocían a Dios, sí, pero ¿de qué manera conocían a Dios? Ahora, no les aprovechó conocer a Dios con ese conocimiento, tal vez no del todo, porque no lo glorificaron como a Dios. Y acá va a decir Spurgeon, así que mi amigo teólogo, que sabe tanto de las doctrinas, no importa lo que pienses o lo que sepas, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a estar agradecido. Un tal Spurgeon firmó esto. Me encantó, por eso lo anoté. Qué barro. Adelanto un poquito más, así puedo ingresar, aunque sea un ratito, al capítulo 2. Ya termino, ya hacemos el recreo, hermano, en 2 minutitos o 3 más, déjeme pasar. Voy a pasar por alto algunas cosas. Fíjese que va a venir toda una serie de pecados. Acá va a hablar, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Estando atestados, verso 29, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Qué loco, inventan males. Hay que ser malo para inventar males, con todo lo malo que hay en el mundo. Qué locura. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Fíjense que yo podría estar horas hablando de cada uno de estos pecados. Me llevaría toda la clase de hoy ir hablando de cada una de estas cosas. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿No es el mundo así? Avaricia. ¿El mundo qué quiere? Cada vez más. El mundo vive en lo material. El mundo es un mundo material. Ahora vamos a pensar para nosotros. Me interesa más que pensemos nosotros y no tanto en el no creyente. Viste que el Señor dice, no se puede servir a dos señores. ¿Usted quién diría que serían los señores? Yo diría Dios y el diablo con él. Pero no dice así. Dice, no se puede servir al Señor y a las riquezas. Muy bien, algunos ahí dicen, riqueza. Es el Dios mamón, las mamonas, la plata. Fíjese que Dios entendía mucho de esto, porque dice, mire, va a haber dos señores en la vida. O sos espiritual o sos material. Allí está, los dos reinos. Ahora está bien. Había una canción, yo no sé si era Calamaro, no me acuerdo quién, que cantaba, decía, no se puede vivir del amor, las deudas, no sé si la escucharon por ahí en otro lado, pero si no la busca por allí. No se puede pagar con amor, no se puede. Y es verdad, no se puede pagar los impuestos con amor, no. Ahora, el problema es que nosotros estamos tan enredados en las cosas de este mundo material que dejamos de lado el mundo espiritual. Bueno, corto acá, hermanos. Así después ya termino con algunos de estos pecados y luego entramos ya en el capítulo 2. Hacemos un breve recreito y después seguimos un rato más. Bien, mis queridos, gracias, Oscar. Terminamos, nos tomamos unos segundos, unos minutos, son y 20, ¿les parece? Y 25 para, tan lindo la clase, ¿no? Entonces nos tomamos 5 minutitos y ya y 25 estaré llamando nuevamente, hermanos, para volver a la clase.
Muy bien, queridos hermanos. Y 25. Vamos nuevamente. Sé que le di muy poco tiempo, pero queremos continuar y darle el tiempo al hermano Oscar para que continúe. Yo, por una cuestión de que se me cortó recién el internet, el teléfono no me está funcionando bien. Si me ven desaparecer, voy a rogar a los hermanos a cargo que cierren y bueno, y obviamente sigan disfrutando de la clase. Voy a estar conectado hasta que los datos me den, hermano, porque no me quedan mucho y podamos así continuar disfrutando de esto. Adelante, Oscar, por favor. Le di muy poco tiempo, capaz que a Oscar yo. Estamos todos conectados. Cuando esté el hermano Oscar, sigamos con y con el otro también, con el físico, el alimento físico también. Veo algunos que están, Gerardo. Así que Con el eh, alimento físico, yo creo que algunos también están. algunos que están que se lo saqué pero pueden hacerlo, hermano, no molesta. Entendemos que para estar bien también tenemos que alimentarnos bien. ¿Cierto, Washington? No hay problema por eso. Cuando esté el hermano Oscar, le vamos a dar lugar a él. Hay muchos argentinos que están mateando, ¿no? No sé si todos los otros países Sí, toman bueno. mate, pero acá están mateando. Y eso que el Señor dijo, no matearás, pero bueno, no le hacen caso. Pues muchos no Hermano, entendieron. no, Allá, acá veo una amiga misionera que estoy viendo desde acá, que esos matean lindo, ¿eh? Susana, ¿cómo andás? Susana Vivas. Bien, Susana mi Vivas, querido. querida, dueña de la yerbatera Andresito, ella. Hola, quiero decir, también la Biblia dice que San Mateo y José de Arimateaba. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, mi querido, los dejo con Oscar para que continúe con la clase y bueno, Muy sigamos bien. disfrutando de todo esto, que de toda esta hermosa palabra de Dios. Mire cuánto para sacar y cuánto hace que venimos con Romanos y estamos terminando el capítulo 1. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermano. Muy bien. Apago acá la cámara así se me escucha para que por lo menos así sé que no se corta. A ver. Ahí está. Muy bien. Arrancamos Romanos. Dios terminó Romanos 1 con todo lo que es el juicio de Dios. Cuando uno se pregunta de dónde viene toda esta violencia, esta inmoralidad, esta crueldad, esta degradación que tiene el mundo, ocurre cuando los hombres abandonan el verdadero conocimiento de Dios, ¿no? Y el estado de las sociedades es un reflejo, hermano, del juicio de Dios sobre ellos por esto. Haber dejado a Dios, el mundo vivir sin Dios. Usted mire la sociedad cómo está, es una sociedad sin Dios. Cuando uno dice sin Dios, sin fe, sin esperanza, esa es la realidad. Nosotros como cristianos, de verdad, tenemos errores, tenemos un montón de cosas que no están bien, que tenemos que mejorar, pero si todo el mundo estaría siguiendo la ley de Dios, ¿cómo cambiaría este mundo? Todo lo que está pasando en el mundo, las políticas que se llevan a cabo, la miseria, el hambre, la explotación, la degeneración, todo lo que pasa es porque el hombre abandonó a Dios. No le dio importancia a Dios, adora cualquier cosa. Hoy en día hay un volver a la espiritualidad. Viste que hay un mover que es volver a la espiritualidad, espiritualidades hindú, espiritualidades budistas, espiritualidad de un montón de cosas que por ahí están buenas, algunas cosas tan lindas, viste que mezclan con el yoga, mezclan con esto, mezclan con los demás. Y uno dice, bueno, está bien, son milenarias, las costumbres chinas, las costumbres japonesas, y un montón de cosas que uno diría, está bien, controlar la respiración, un montón de cosas que por allí tienen que ver con el físico y otras con costumbres o cuestiones espirituales. Pero toda la espiritualidad que usted ve ahora, ¿qué es lo que le falta? Que usted se da cuenta que no tiene. Cristo, hermano, ¿eh? Cristo. Y toda espiritualidad sin Cristo es idolatría. Termina siendo idolatría.
porque todo lo que no lleve a Cristo como el centro es idolatría. Aún nuestra religión, escúcheme bien, mire, escuche bien, yo sé que algunos se van a asustar por lo que voy a decir. Aún nuestra llamada religión, nuestro culto dominguero de calientabancos y qué sé yo cuántas cosas más, se puede transformar en idolatría. Si yo soy más adorador de las costumbres de mi sociedad bautista, hermano libre, pentecostal, asamblea de Dios o qué sé yo cuántas otras que hay, y soy más adorador, protegedor y seguidor de mi grupo, me voy a transformar en un religioso que a veces deja de lado a Dios por amar otras cosas. ¿Saben qué me transformo? En un religioso, en un idólatra que cree en un montón de cosas espirituales, pero sin el verdadero Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Romanos 2. Yo apelo a que usted lo leyó. Usted sabía, yo le puse ahí que termine de leerme Romano 1 y hoy tenía que leer Romanos 2. ¿Llevaba cuánto? Los que estuvieron en la primera clase, 1 hora. Recuerde, llevaba leer el libro de los Romanos. Así que si apagó un ratito Netflix, no vio un ratito el partido, se leyó Romanos en 1 horita. El capítulo 1 lo había hecho con la letra A. El capítulo 2, no sé, se surgió con la letra M. Yo voy buscando siempre cómo poder, sin forzar la palabra, poder ir metiendo las cosas. Así que el que quiere tomar nota, anota. Mira, características de Romanos capítulo 2 con la letra M. En primer lugar, mensaje de juicio. Mensaje de juicio. Usted va a ver constantemente al apóstol advirtiendo acerca de que Dios juzgará a todos los seres humanos, incluyendo a judíos y a gentiles. Recuerde que la palabra de Dios habla de un montón de juicios. El creyente no pasa por juicio. Recuerde esto, porque ¿quién llevó nuestro juicio? El Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo lo que vamos a pasar es un tribunal, no un juicio. Nosotros ya, nuestros pecados han sido juzgados en la cruz de Cristo. Allí fue el juicio. Ahora viene un tribunal. ¿Y ahí qué se va a hacer? No va a haber juzgamiento, sino que va a haber premiación. Qué loco, ¿no? Qué loco que Dios nos va a alabar. Dice un pasaje de la palabra de Dios que Dios ese día del tribunal de Cristo, el Bimá, va a alabarnos a nosotros. Y dice que allí nuestras obras, ahí sí las obras, no para salvación, hermano, usted ya es salvo, usted ha sido arrebatado, usted ha sido llevado con el Señor y en un momento va a estar en lo que se llama Tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Y allí en ese momento, cuando el Señor no nos juzgue, porque no nos va a juzgar, ya nos juzgó en Cristo, en ese tribunal Él va a pesar nuestras intenciones. ¡Qué loco! Nuestras intenciones. Y allí va a ver todo lo que nosotros hicimos y cómo lo hicimos. Y dice que algunos serán como heno, madera y hojarasca, y van a ser quemados y no queda nada. Y dice que luego Él va a pasar por fuego nuestra vida, nuestras obras, y algunas van a ser como el oro, la plata, las piedras preciosas. Y eso va a quedar. Pero los hermanos que pasaron solamente construyendo su vida en la apariencia, en el aplauso personal, en querer ganar algo para sí mismo, qué sé yo, lo hicieron, vaya a saber por qué, el servicio al Señor, y no para la gloria del Señor, va a ser heno, madera y hojarasca. Y eso va a ser quemado. Fíjense que va a decir, algunos van a ser salvos, ¿se acuerda cómo? Como por fuego. Van a ser salvos y todo se quemó, no les quedó nada. Son salvos, sí, pero no les quedó nada. Hermano, qué triste, ¿no? Había un viejo himno que decía, he de ir con manos vacías para con Dios. Y yo creo que muchas veces cuando el Señor pase por ese tester del fuego, de su fuego, nuestra vida, ¿qué va a quedar? Manda materiales eternos, querido, construye tu vida sirviendo al Señor para agradarle a Él, no importa el ojo del hombre. Qué extraordinario. Y luego va a estar lo que se llama, ese va a ser un tribunal, recuerde, para premiación del creyente o tal vez para, bueno, simplemente decir, mira, no quedó en nada tu vida. Recuerde que luego va a estar lo que se llama el trono blanco. Aquí hay también discrepancia en muchos hermanos. Yo te digo lo que yo opino.
En el trono blanco no hay creyentes allí. Hay hermanos que creen que sí. Hay hermanos que creen que sí, que allí hay creyentes y ahí Dios separa como si se hiciera todo junto, tribunal y el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? El bimá de Cristo y el trono blanco, que fuera toda una cosa a la vez. Yo creo que no, que son dos acontecimientos distintos. Si usted piensa de otra manera, no importa, no. Ya sabemos que no estamos para pelear, sino que estamos para opinar. Yo creo que en lo que se llama el trono blanco, allí solamente hay personas que ya están perdidas. Solamente allí van los que ya están perdidos. Y Dios le mostrará su vida, le mostrará las posibilidades que tuvieron para salvación y se van a perder por un solo pecado. Por un solo pecado. ¿Cuál pecado? No haber recibido a Cristo como Salvador. Ese es el único pecado que no puede ser perdonado. Cuando se habla de pecado de muerte, bueno, allí hay otro rollo, yo ya lo expliqué un montón de veces, hay mensajes míos de eso por internet, que tenía que ver eso, pero el único pecado que no se perdona es el pecado no confesado. Si usted confiesa al Señor los pecados, todo pecado, por más grave que sea, es perdonado. Tiene que ser con sinceridad y con arrepentimiento. Mensaje de juicio. Después está el juicio a las naciones, hay otros juicios, pero todo el mensaje va a ser cuando Dios juzgue, ¿no?, a todos los seres humanos. Con la letra M, la segunda característica de Romanos capítulo 2 es moralidad. Pablo va a enfatizar la importancia de la moralidad y la ética en la vida cristiana. Ahora, no es la moralidad por la moralidad en sí, porque mire, yo conozco un montón de personas morales, no apellido Javier Morales, no, algunos se están riendo, bueno, no Morales de apellido, Morales de conducta, morales de conducta, y no son salvos. No hablo de esa moralidad, hay gente que es muy moral, que no tiene valores tal vez digamos, de personas salvas, pero tienen valores de la Biblia, de la vida, de la buena educación que recibieron de sus padres, de las costumbres de antaño, y son buena gente, son gente que uno llamaría moral, pero no se refiere la vida cristiana a esa moralidad, sino se refiere al verdadero fruto del Espíritu. Cuando usted ve el fruto del Espíritu, recuerde que no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y todo ese fruto va creciendo de manera orgánica. El fruto no puede crecer de una manera impuesta. Voy a dar fruto, yo soy naranjo, podría dar naranjas. Bueno, no voy a dar naranjas. Pero la cuestión es que yo digo, bueno, voy a dar naranja, me riego la mano, extiendo la mano, no voy a dar nunca naranja, porque eso sería obligar. Ahora, el fruto que el Señor espera de mí es un fruto que surge orgánicamente. Mi vida en Cristo, de vivir con Él, hace que yo tenga paz, benignidad, amor, fe, templanza y crezca en el fruto del Espíritu. No es algo que se adquiere en el sentido de imponérselo. Es verdad que hay cosas que no están mal, como práctica, como costumbre. No estoy hablando en contra de las costumbres. Está bueno, yo me obligo a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a ir a la iglesia, porque a veces no quiero. Te dirá, ¿cómo, Oscar? Usted, pastor, tiene que ir. No, pero a veces no tengo ganas. A veces me levanto y digo, tengo que estudiar hoy 3 horas porque tengo que dar mensajes, del otro. Y a veces me cuesta, hermano. Si yo no le dijera esto y le dijera, no, a mí es un privilegio leer la Biblia. Sí, por supuesto que es un privilegio, pero me cuesta. Y soy un apasionado. Los que me conocen saben que soy un apasionado del estudio, de la lectura y siempre estoy escuchando mensajes, leyendo y tratando de aprender un poquito más porque amo la palabra del Señor. Pero más tengo que amar su persona. Amo la palabra del Señor, pero tengo que amar al Señor de la palabra. Porque si la moralidad no se expresa de manera orgánica, tiene que ser algo natural. A ver, quiero poner ejemplos. Pasa una señorita o un muchacho muy buen mozo. Pasa una señorita por allí, pasa un muchacho todo musculoso, así grandote, y el hermano o la hermana que está aquí presente dice, wow, mírelo usted, mírelo. ¿Se entiende? Ahora, el tema es cuando yo no tengo deseos de mirar. Ahí quiere decir que el fruto está creciendo. ¿Se entiende? Una cosa es que yo me agarre la cabeza, me ponga una venda en los ojos y diga, no miro, me choco contra la columna y demás, y no miro.
me estoy obligando, no estaría mal, ¿no? Pero otra cosa es que a mí, cuando pasa la señorita, pasa el muchacho, en el caso de las chicas, no van a pensar que yo paso al muchacho y lo miro, no lo miro al muchacho. ¿Se entiende? Cuando yo ya no tengo el deseo de mirar, wow, ahí yo ya me di cuenta que es importante, estoy creciendo, estoy madurando. Hermano, el problema no es la primer mirada, a ver si me logran entender. La primera mirada puede ser algo que de golpe te vino y, o sea, no hablo todo sexual, no, hablo de un montón de cosas. La primera mirada siempre, bueno, es casual, pasó lo que pasó. El problema es la segunda mirada, ¿me entiende? Cuando yo ya lo hago porque no es que de golpe me topé con lo que no tenía que mirar y no me quedó otra, sino cuando ya empiezo a mirar y le doy clic y me va gustando y voy haciendo cosas que no tengo que hacer y voy, hoy en día está de moda los juegos online de apuestas. Uno de los grandes problemas que tenemos con la juventud son chicos de 12, 13 años apostando. Y hay mucho problema entre los creyentes, hermanos que apuestan. Ahora, usted si apuesta, lo que tendría que hacer es que ni siquiera se le da la idea de apostar. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que eso es orgánico. Eso de su relación con Dios le surge decir, no, yo en mi relación con Dios estoy casado con mi esposa y esa relación con Dios me tiene que llevar a amar a mi esposa. No mirar a otra, no irme con otra, no pensar en otra y eso me tiene que llevar a eso, pero naturalmente me tiene que surgir. Ahí quiere decir que yo voy creciendo. Porque si no, la moralidad por la moralidad sola no está mal. Yo no te estoy diciendo que está mal, pero por allí no es fruto del Espíritu Santo, es fruto de alguien que tiene una conducta, una manera de vivir, pero nosotros buscamos un fruto espiritual de el Espíritu Santo. La ética cristiana toda la conocemos, toda la palabra de Dios habla de lo que es la ética cristiana. Hermanos, los valores de la ética de este mundo ya lo conocemos. Despojándonos, dice, de todo peso, del pecado que nos asedia. La ética del mundo, ser chanta, engañadores, encubridores, mentirosos, amadores de sí mismos, toda la lista que leímos recién en el capítulo 1. Esa es la ética del mundo. ¿Y qué te dicen a vos? A los chicos jóvenes. Yo vivo, ahora volví a un campamento lleno de jóvenes. ¿Y qué le dicen? Un adolescente de 15 años, usted tiene un hijo, una hija de 15 años y no se acostó con ningún hombre ni con ninguna mujer. ¿Qué le dicen? Un tonto, te lavan la cabeza, ve que la iglesia, mira lo que te están haciendo, te están arruinando. Oscar te está hablando y te está diciendo que no, que tenés que esperar para el matrimonio. Es la ética del mundo, hermano. ¿Qué le dice? Llénese de plata. ¿Cómo hace la plata? Y no sé, se metió por ahí en algún negocio turbio, en alguna política rara. Bueno, ¿en el mundo eso importa? No. Eso es vivo, ¿no? Decía, hay un tango muy famoso acá, ¿no? Que habla de ver llorar la Biblia junto al carefón y dice, el siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana, el que no roba, este es un lunfardo argentino, ¿no? Es un gil. Dale que va, dale nomás. Esa es la política, el cambalache. Usted si no escuchó nunca el tango cambalache, escúchelo. Es la política del mundo. Dale que va, todo está igual. Es un siglo que vive según el sistema mundo. Por eso el apóstol va a decir, no os conforméis, ¿a qué? A este siglo. Conformarse no es que yo tengo un Fiat 600 y me tengo que conformar con el autito en vez de tener un Mercedes-Benz. No, hermano, no habla de eso. Conformarse es que el mundo tiene una forma de molde y si usted, su vida es como una masa y la mete en el molde es cuadrado, usted va a ser cuadrado. El molde es redondo, usted va a ser redondo. ¿Se entiende? Entonces el apóstol dice, vos sos una masa, no te dejes meter en el molde del mundo. No os conforméis, no tomen la forma. En primer lugar, mensaje de juicio. En segundo lugar, capítulo 2 tiene moralidad. Pablo enfatiza la importancia de la moralidad y la ética en la vida cristiana. Lo estamos haciendo con la letra M. En tercer lugar, maldición de la ley. Maldición de la ley. Pablo explica que la ley no puede salvar a nadie. La ley mostraba el pecado, pero no salvaba a nadie. Sino que más bien condena a aquellos que no la cumplen. ¿Qué hacía la ley? Mostrar que todos somos pecadores.
mostrar que nadie podía cumplir la ley. Hermanos, si fuera por la ley, estamos al horno. Por eso tiene que haber gracia. Por eso yo te decía que toda la historia de la humanidad es gracia. El Antiguo Testamento es gracia. El Nuevo Testamento es gracia. No hay otra forma, no hay otra manera. La ley muestra nuestro pecado. Con la letra M, mensaje de juicio, moralidad, maldición de la ley. Cuarto lugar, mediador de la nueva alianza. Hay una nueva alianza. Y el apóstol Pablo presenta ¿a quién? A Jesucristo como el mediador de la nueva alianza. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Oh, qué extraordinario, hermano. Él es el mediador, es el único mediador. Yo sé que a veces algunos de la religión popular ponen algún santo, a María, y algún otro más. Amamos a María. A mí cuando me dicen, ustedes, ¿por qué no? No, mire, yo amo a María. Mujer como ella no hubo, impresionante, una mujer de Dios, utilizada para traer a Jesús, a Dios hombre. No es la mamá de Dios. María no es la madre de Dios. Viste que lamentablemente se reza María, madre de Dios. No, Dios no tiene mamá, hermano. Dios no tiene mamá. Tampoco Dios es hombre o mujer. Ojo con eso. Por ahí nosotros decimos, Dios es hombre. Claro, porque nosotros hacemos que Dios es hombre. No sé por qué pensamos que Dios es hombre. Porque se lo representa tal vez así. Pero Dios es Dios, hermano. Recuerda que Él es un ser en tres personas. No es una persona, es un ser en tres personas. Difícil de entender. Un judío me diría, vos estás loco, crees en tres dioses. No, yo creo en un solo Dios. En un solo Dios compuesto por tres personas. Ahora, ¿es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Es fácil de entender? No es fácil de entender. Pero eso es lo que enseña la palabra. Ahora tenemos un mediador. Qué extraordinario, ¿no? Este mediador, va a decir el autor a los hebreos, nos convenía. ¡Wow! Por supuesto que nos convenía. ¿Cómo no nos va a convenir si es el Señor Jesucristo? Él hace el puente. ¿Viste cuando se habla de la palabra pontífice? La palabra pontífice quiere decir puente. Él es el pontífice. Qué bárbaro, ¿no? El pontífice real. Quinto lugar, con la letra M, mensaje de misericordia. Capítulo 2 de Romanos habla de mensaje de misericordia. Pablo enfatiza la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. No hay otra. El mensaje de la palabra de Dios es arrepentimiento y fe. Hermano, después está el que le agrega y métale bautismo y métale estudiar la Biblia y métale... No. La justificación, la salvación en la etapa de justificación, lo otro es crecimiento espiritual. Todo lo tenemos que tener. Pero la salvación es arrepentimiento y fe. Recuerde que Dios no hace el 90% de la salvación y el 10% el hombre. Yo he escuchado eso muchas veces. Dios ha hecho el 90%, dice el predicador, y el 10% le toca a usted. Usted tiene que arrepentirse y creer. No. Error. Dios hizo el 100% de la salvación. El 100% de la salvación. Ahora, Él toma el mensaje de salvación en los labios de cualquier predicador. No hablo de púlpito, hablo del hermano o la hermana que entrega el mensaje o reparte un folleto o lo que sea. Y el Espíritu Santo hace la obra, convence de pecado, justicia y juicio. Y entrega la capacidad al hombre de poder rendirse al Señor. No hay un libre albedrío sin eso. No hay un libre albedrío que solamente lo tuvo Cristo y en su comienzo Adán y Eva. No hay esa capacidad, el hombre no la tiene. Entonces necesita la obra del Espíritu Santo, que no digitaliza quién ha de ser salvo, sino que lo prepara y lo capacita, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, y allí llevándolo a los pies de Cristo. Yo sé que esto es locura para a muchos hermanos lo que yo estoy diciendo, pero cuando usted estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que es la manera. En la única manera que nosotros podemos ir a Dios es que Dios nos lleve a Él. ¿Cómo nos lleva? Con el Espíritu Santo, que es Dios. No es un fueguito, no es una palomita, no. Es la persona del Espíritu Santo. Es Dios mismo obrando en nosotros.
En sexto lugar, misión de Pablo, letra M, misión de Pablo. Pablo explica su misión de predicar el evangelio a los gentiles y de establecer iglesias en todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? En todo el mundo. Pablo quiere llegar a todos lados con la predicación del evangelio. Y nosotros a veces ni siquiera llegamos a los vecinos, ni siquiera llegamos a la familia, ni siquiera llegamos a los que nos rodean. El apóstol Pablo la tiene clara. ¿Se acuerdan que yo lo dije el martes pasado? El apóstol tiene una razón, ¿no? El morir es ganancia, ahora el vivir es Cristo. Y él de verdad, el vivir es Cristo. Para vos y para mí el vivir, y bueno, hacemos unos pesitos, compramos un autito, estamos enredados en un montón de cosas que a veces son ese vivir. Todo eso, sí, Cristo también. No, el apóstol Pablo todo lo tenía por basura, no le importaba, lo desechaba, siendo una persona importante, perteneciente al Sanedrín judío, un hombre de las letras, un hombre con plata, todo lo tengo por basura para ganar a Jesucristo. Hermano, el día que nosotros lleguemos a eso, wow, cómo habremos crecido. El problema mío y el tuyo seguramente es que nosotros queremos manotear algunas cositas del mundo, estar un poquito acá, un poquito allá, y bueno, viste, Cristo no lo es todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si nos sacaran todo, hermano, ¿sería Cristo suficiente? Si te sacaran la plata, si te sacaran unos dolaritos que guardaste allí, si te sacaran tu familia, si te sacaran tu salud. A Job le sacaron todo eso. Él no perdió la integridad. Mi querido, si solo te quedara Dios, ¿sería eso suficiente? Mi hermano, yo me hago esa pregunta todos los días. Y todos los días digo, Oscar, ¿será suficiente nada más que el Señor? ¿O es el Señor y bueno, gracias a Dios que puedo llegar a fin de mes, y gracias a Dios que cobro un pesito acá, gracias a Dios que tengo para pagar el servicio del celular? ¿Se entiende? Ahora, si el Señor me sacara todo y Él me dijera, te soy suficiente, ahí me quiero ver. No te voy a poner a vos porque vos sabes tu respuesta, pero me pongo a mí. Ahí me quiero ver, hermano. Siempre me pregunto, siempre analizo mi vida. Mire, los que me conocen saben, llevo 40 años viajando. Todos los fines de semana he estado viajando, llevando la palabra del Señor a iglesias, no iglesias, bajo un árbol, en la selva, en iglesias grandes, en la casa de ricos, en la casa de pobres. He estado con gobernadores, intendentes, con personas, ministros, con personas que ni saben leer y escribir, con todas. Y cada vez que yo me subía al colectivo y volvía, o al avión y volvía, solamente había una pregunta que me hacía. Oscar, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva? Y aún hermanos me preguntaban, ¿qué te motiva a darle tu vida a Dios, a servirle? Y siempre me replanteaba eso, hermano, ¿cuál era la motivación de mi corazón? Porque si en mi corazón estaba la motivación de que, bueno, hermano, llevo 40 años haciendo esto y lo tengo que seguir haciendo, porque soy Oscar Naranjo, la gente me espera, me invita, todos quieren que vaya a su iglesia o a su lugar a predicar, voy a seguir por eso. O voy a seguir porque, bueno, qué sé yo, me dediqué a esto de predicar y, hermanos, tenemos que tener las motivaciones correctas. Cristo tiene que ser la motivación correcta. ¿Es suficiente Cristo para mí? ¿Es suficiente? Hermano, hágase a diario esa pregunta. Y yo le garantizo que va a ir creciendo, hasta que en un momento diga, Cristo es todo. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir, como dice el apóstol, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. En séptimo lugar, con la letra M, manifestación, anote bien grande allí, de la justicia de Dios. Pablo explica que la justicia de Dios se manifiesta en la condenación de los malvados y en la salvación de los justos. Esto no por digitalización, sino porque Dios ha trazado un plan, el plan de salvación. Es loco el plan, ¿no? De salvación, porque dice que es locura. Para los que se pierden es una locura. Vieron las novelas, ¿no? Las novelas, las series, los poemas de amor. Ahora, no hay como la historia de Cristo, de un Dios que se hace hombre,
de un Dios que nos ama de tal manera que se identifica con nosotros, que se humanó. Yo no sé si usted escuchó el mensaje, muchos me lo pidieron, yo lo puse ahí el link. Yo el domingo hablé en la iglesia de Barrio Vila y hablé acerca de abuelas escandalosas. Para los que no escucharon el mensaje, yo hablé de las 4 abuelas que se nombran en Mateo 1. Usted sabe que la genealogía solamente habla de hombres, pero aquí mete a mujeres, mete 5, una es María, y mete 4 abuelas que eran difícil de digerir, ¿no? Habla de Tamar, habla de Rahab, la ramera de Jericó, habla de Ruth, la moabita, y habla de la que fue mujer de Urías, Betsabé. Wow, 4 muchachas que tuvieron un pasado, una historia tremenda, sin embargo, tuvieron una fe tremenda y fueron premiadas en estar en la genealogía de David, el rey David, y en la genealogía del Señor Jesús. Porque el Señor se identificó tanto con vos y conmigo que no escondió a las abuelitas escandalosas ni a los parientes que por ahí hubiera dicho mejor perderlo que encontrarlo. Pero bueno, nosotros hubiéramos hecho eso. El Señor no lo hizo, hermano. El Señor se identificó. ¿Hay una historia de amor más grande que esa? A mí me conmueve. A mí me impacta pensar que Dios, mire, viste, pensar que Dios murió por vos, lo puedo entender. Pensar que Dios te ama a vos, lo puedo entender. Pero pensar que Jesús murió por mí y pensar que Él me ama a mí, wow, hermano, yo no lo puedo entender. A mí me conmueve hasta lo profundo. A mí, yo digo, pero no lo merezco. Señor, si vos me conocés, sabés que no voy ni para atrás ni para adelante, estoy lleno de errores, de hecho renegar más, soy el más cabeza dura de todos. El apóstol Pablo va a decir, de los pecadores, yo soy el primero. Ah, mi querido, nosotros por ahí somos el primero de los pecadores junto a Pablo. Sin embargo, el Señor nos amó de tal manera, ese tal, ¿no? Qué lindo que suena, de tal manera. Yo amé a Oscar, que fue a la cruz del Calvario y morí por él. Pone tu nombre, hermano. Pone tu nombre. Alegrate. Mañana, cuando vengan los problemas, las dificultades, cuando vengan los momentos duros, la zaranda, cuando vengan todas las cosas que pasan en nuestro país o en el país que te toque vivir, pone tu nombre y reconoce el amor de Dios desplegado de una manera sin igual en la persona de Cristo. Ah, cómo no tomarán, cómo no elevar nuestra mirada a los cielos, cómo no vivir para Él. Me quedan unos minutitos más, 10 minutos más vamos a hacer. Hay ideas principales en el capítulo 2. Vamos a estar viendo esto. Y antes del rapto, antes del arrebatamiento, vamos a terminar con Romanos. Quédese tranquilo. Dice, el juicio de Dios es justo, es imparcial. Eso va a decir 2, del 1 al 11. Usted lea. Y se acuerda que yo le dije en la primera parte, en los géneros literarios, que el apóstol utilizaba preguntas. ¿Se acuerda que yo le dije? Utiliza un montón de preguntas. Yo había notado como 80 preguntas. Fíjese que acá cómo empieza a preguntar, ¿no? Verso 3, verso 4, preguntas. Y empieza a hacer preguntas, para que en ese replanteo de preguntas, a mí me encanta hacerme preguntas, porque en ese replanteo de preguntas ahí el apóstol va enseñando. Cuando usted se pregunta, hermano, usted crece. No hacer preguntas para que me den la razón. Esas no me gustan a mí. Hay hermanos que piensan blanco, ¿no? Entonces vienen a preguntarte, Oscar, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? Si yo digo blanco, Oscar es lo más grande que hay. Le cuentan a otro hermano, ¿viste? Habla con Oscar, porque Oscar... Claro, porque yo le dije blanco. Le llegó a decir negro. Ah, no hablé con Oscar. No, te baja la moral, te dice todo en contra. Era como los profetas, ¿se acuerdan? Que el rey le iba a decir, che, profetizame lindo, decime que vamos a ganar la lotería, que vamos a tener plata. No, el profeta venía y profetizaba la que le tenía que decir. Y el profeta siempre era abucheado. El profeta siempre era apedreado. El profeta lo querían matar todo, porque el profeta decía lo que decía Dios. Hermano, no busques la aprobación del hermano cuando preguntas a alguno. Busca el consejo, ya está. ¿Lo apropias o no lo apropias?
Buscar consejo en la palabra de Dios. Buscar consejo en hermanos. Yo vivo consultando. Yo tengo hermanos que constantemente voy consultando esto, lo otro, y a veces yo ya tengo mi opinión, pero me gusta y me encanta sobre todo cuando opinan distinto a lo que yo opino. Mira qué loco, ¿no? Porque aunque no esté de acuerdo con el hermano me puede hacer llegar a ver cosas que tal vez yo no vi. ¿Se entiende? Si yo opino blanco y el hermano opina negro y él me explica que él opina que es negro porque A, B y C, eso a mí me puede ayudar no a cambiar de pensamiento, sino me puede ayudar a afianzar mi pensamiento, mi conocimiento y a la vez entender lo que otros piensan. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo tal vez con la doctrina de testigos de Jehová. Pero ¿qué conozco de los testigos de Jehová? ¿Se entiende? Entonces yo empiezo a leer qué opinan los testigos de Jehová, puedo llegar a entender por qué esto y por qué lo otro, por qué opinan eso. A veces nosotros, está muy bueno, no podemos saber de todo. A mí me gustaría saber de todo. El que me conoce sabe que me gustaría saber de todo, porque soy hincha y siempre estoy hinchando ahí para ver si aprendo un poquito. Pero hermanos, es lindo el hecho de poder entender por qué se opina de tal o cual manera, sobre todo cuando se trata de las escrituras, de las escrituras. No ser llevados de aquí para allá, no, vos tenés que tener tu posición, pero posiciones opuestas enriquecen ¿qué cosa? Nuestra posición, me hacen firme a mí, porque yo veo o el error o tal vez no. Yo, qué sé yo, he cambiado de ciertas posiciones, no de doctrina, no, pero ciertas cosas que yo antes veía de una manera en la Biblia. Llevar 40 años estudiando la palabra de Dios me llevó a madurar, a crecer, a conocer idioma, a entender un montón de otras cosas, que con el tiempo yo entendí que lo que yo pensaba tal vez no era así y después lo fui entendiendo mejor. Por eso debemos estar creciendo. La ley no justifica, la ley condena, como va a decir el capítulo 2 del verso 12 al 16 de Romanos que usted ya leyó. Pablo explica que el simple hecho de tener la ley no hace justo a nadie ante Dios. Usted puede tener la ley, pero no te hace justo. Solamente Dios puede hacerlo justo. Los gentiles, aunque no tienen la ley escrita, tienen una conciencia. Fíjense que aquí mismo Dios va a hablar de que tienen una conciencia que le muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y serán juzgados por esa conciencia. Los judíos que tenían, tienen la ley y serán juzgados por esa ley y serán condenados si no la cumplen. Ahora, la verdadera justicia, ¿de quién viene? De la fe en el Señor Jesucristo. La verdadera identidad, recuerden que aquí había todo un trasfondo, yo ya lo expliqué en la primera clase, entre judíos y no judíos. Por eso el apóstol va jugando con el judío y el no judío. Por eso él dice, va a juzgar a judío y no judío. Cuando habla de griego, no habla del que nació en Grecia, sino la palabra griego junta, representa a todos los gentiles. Los que no somos judíos somos griegos, no porque nacimos en Grecia, sino porque pertenecemos al pueblo llamado gentil. La verdadera identidad judía no reside en la circuncisión física, porque ellos la tenían con la circuncisión. Creo que todos han escuchado hablar de la circuncisión. Vieron que hoy en día quieren volver los judaizantes. Hay muchas iglesias con banderas judías, con prácticas judías, celebrando la Pascua, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la Pascua con nosotros, hermanos? Nosotros celebramos, recordamos la Pascua porque fue un acontecimiento sin igual, pero es una fiesta para el judío, es una fiesta judía. Nosotros acá en Argentina celebramos el 25 de mayo, el 9 de julio, que son las fechas patrias nuestras. Ahora, hay hermanos que comen comida judía, yo, si a usted le gusta la comida judía, cómala, no hay problema. Pero eso ya lo llevan como una práctica de su religión, judaizantes. El apóstol Pablo escribe toda la carta a los Gálatas en contra de los judaizantes en aquel tiempo. Y hoy hay muchas iglesias tratando de el tema judaizante. Cuando usted vea todo que empiezan a hablar la Torá, la Shekinah, empiezan a meter todos esos términos hebreos, que no es tan mal, yo te los puedo explicar todo, y en algunos mensajes también lo utilizo, pero cuando usted empieza a ver banderas de Israel, empieza a ver cosas así, hermano, lo más probable es que allí hay una cuestión de judaizar, ¿no? Entonces yo le digo,
Bueno, hermano, si usted va a cumplir todas las leyes del judaísmo, hágase la circuncisión, y ahí se borran todos, no queda nadie. Ahí se arma el lío, ¿no? Entonces el apóstol dice lo mismo, la circuncisión no es física, es una circuncisión del corazón. Esto no entendía. Había judíos queriendo circuncidar a los gentiles, ¿se entiende? Y esto va a llevar problemas. ¿Se acuerdan cuando Pablo reprende a Pedro? Yo creo que ahí le erró Pablo, ¿no? No es un ejemplo, porque yo lo hubiera hecho en privado. Pablo va a reprender en público a Pedro. Yo creo que ahí es una de las tantas. Él tenía 3 aguijones, y yo creo que uno de los aguijones fue la vez que se bandió y lo guardió a Pedro delante de todos. Y era todo un tema por el judaizar, ¿no? ¿Vos qué hacés? ¿Qué comés? ¿Qué no comés? Bueno, todo un tema. Le muestra que la verdadera identidad del judío es una cuestión del corazón, una fe genuina, una obediencia a Dios que va más allá de los rituales externos. El judío vivía con rituales externos, hermano. Tenían un montón de rituales, de órdenes, y no veían el corazón. Uno diría, el judaísmo era una hermosa religión. Como hoy podemos decir, el catolicismo es una linda religión. El otro día yo estaba en la catedral en Buenos Aires. La catedral, lo que la conocen, allí está enterrado o están los restos del general don José de San Martín. Estaba llena la catedral. Estaba hablando uno de los sacerdotes. Muy lindo todo. Yo entré para ver, mirar allí. Y yo decía, mira vos, ¿no? ¿Qué religión? Porque tienen todo. Las imágenes, la iglesia es hermosa. Toda una religión. Ahora, yo no tengo nada que ver con la religión, ¿no? Y ¿sabe quién no tiene nada que ver con la religión? Dios, hermano. Dios no entiende nada de religión. Dios no quiere saber nada de religión. Por eso Él no vino a ser una religión. Él vino a que tengamos vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo machaca esto. Machaca en contra de los hermanos que querían hacer una religión. Y él habla de la cuestión del corazón, una fe genuina y una obediencia a Dios. Son cuestiones prácticas. Esto es una cuestión de una transformación por el Espíritu Santo. Ahora, todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, somos pecadores. Esto lo sabemos. Somos pecadores. Al ser pecadores, estamos bajo el juicio de Dios. Nadie puede justificarte ante Dios por sus propias obras o por el cumplimiento de la ley. Yo no voy a llegar al cielo y digo, me salvé, mírame. Y estoy acá. ¿Por qué estás acá? Porque mira todas las obras que tengo, ayuda a los pobres, di limosna, hice esto, hice lo otro. Hermano, nadie se va a salvar por eso. La única obra que inclina la balanza en nuestro favor, ¿cuál es? La obra de Cristo. Mis obras son como trapos de inmundicia. ¿Saben lo que son los trapos de inmundicia? Las hermanas tienen que saber, ¿no? Antes no había toallita femenina. No había ni siempre libre, no sé cuál hay allí en otros países. No había, ¿no? No había toallitas femeninas. No había ni toallitas ni protectores diarios también hay. Mire, para que algo conozco del tema, ¿no? Porque trabajo en eso también. Pero la cuestión es que se usaban trapos para la menstruación de la mujer. Vamos a decirlo claro, somos grandes todos. Se usaban trapos. Eso eran trapos de inmundicia. Cuando la Biblia decía trapos de inmundicia, eran los trapos de la menstruación, hermano. Más clarito no se lo podía decir. Entonces, eso es lo que representan nuestras obras para el Señor. ¿Se entendió? No voy a agregar más porque ya sería por demás. Y mi señora me va a mirar feo. Cuando yo hago esas acotaciones, mi señora me mira feo. Pero usted me entendió, porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. La verdadera justicia, hermano, viene por la fe en Jesucristo, que transforma el corazón, que produce una vida de obediencia a Dios. La identidad religiosa o étnica no garantiza la salvación. Por eso yo te decía, nadie se va a salvar por ser judío. Lo que importa siempre es la condición del corazón delante de Dios. Este capítulo va a sentar las bases para la exposición de Pablo sobre la justificación por la fe en los capítulos siguientes, mostrando una necesidad universal de la gracia de Dios y la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar esa justicia. ¿Qué hace el hombre? Esfuerzos humanos. Todas las religiones
hacen esfuerzos humanos. Averigüe, póngase a leer religiones. Esta, aquella, son esfuerzos humanos. No alcanzan. No alcanzan para la salvación. Lo único que alcanza, inclina la balanza, es la justicia de Dios. Los méritos son de Cristo. Me quedan 10 minutos y ya terminamos, hermano. El juicio de Dios está sobre lo que está... hay una acusación, ¿no?, al hombre moralmente educado, que es lo que hablábamos recién, porque dice, eres inexcusable, no tienes excusa de lo que eres. Ahí va a dar todo un juicio, vuelve a usar las preguntas, fíjese que vuelve a usar las preguntas, y el ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración de Jesús del fariseo, ¿se acuerdan? Y el publicano. Si tomamos esas figuras de la parábola de Jesús, en Romano 1, Pablo habló al publicano y ahora se dirige al fariseo. Y eso es una gran verdad, ¿no es cierto? El apóstol tenía que tocar y luchar contra estas cuestiones que había. Muchos entre los judíos de los tiempos de Pablo tipificaban al moralista. Pero las palabras que dice en Romanos 2, del 1 al 16, usted ya la tiene que tener, tiene una implicación más amplia, ¿no es cierto? Va en lo que es una vida espiritual. Séneca, ya lo hemos nombrado, este político romano, maestro de la moral, fue tutor de Nerón. Él hubiera estado de acuerdo de todo corazón con Pablo en cuanto a la moralidad de la mayoría de los paganos. Pero un hombre como Séneca pensaría, yo soy diferente a las personas inmorales. ¿Por qué? Porque este hombre enseñaba moral. ¿Pero qué moral enseñaba? Moral romana. Él era un romano, un maestro moral, que tenía códigos morales romanos. No tenía fruto del espíritu. Entonces, este hombre de la antigüedad, que era un maestro de la moral, y era admirado por muchos, aún por cristianos. Había muchos cristianos que admiraban a este pensador de la antigüedad. Y yo sé que muchos admiramos ciertos pensadores de la humanidad hoy en día. Yo tengo varias personas que no son creyentes y sin embargo ciertas cosas me gustan, lo que piensan, lo que opinan, pero sin embargo uno sabe discernir que ese pensamiento es un pensamiento humano, no es un pensamiento del corazón de Dios, de la mente de Dios. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y eso es pensar como piensa Cristo. El problema es que pensamos como piensa el mundo. Ahí está el problema, hermano. Ahí está el problema. Nosotros tenemos un montón de vicios que realmente nos llevan a una cuestión de vivir más como el mundo que como lo que vive un verdadero cristiano. Avanzamos un poquito más, déjenme avanzar un poco. El apóstol va a hacer otra pregunta más adelante. Dice, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Va a llegar a preguntar eso, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Pablo está dejando saber a su lector que él no es una excepción a este principio. No está diciendo, yo voy a escapar al juicio de Dios y ustedes van a escapar. Cuando uno hace una pregunta es para uno mismo. Cuando yo doy un mensaje, el mensaje es primero para mí. Dios me tiene que hablar a mí para que yo te pueda hablar a vos, hermano. Si no, no sirve de nada. Si yo me subo arriba de un púlpito y desde arriba te miro, como miran muchos hermanos, sobre el hombro, creyéndome que soy superior a vos, que soy más importante, que soy más moral, que mira yo que predico aquí, que predico allá, que enseño aquí, que enseño allá. Hermano, eso no sirve de nada. Yo lo he vivido con grandes. Mire, he compartido púlpitos con, no voy a dar nombres, pero con los grandes maestros, no solo de Argentina, de España, de Latinoamérica, un montón de maestros de la Biblia. Y a veces he chocado con ellos en el concepto de que, me acuerdo, cuento esta historia sin dar nombres, pero me acuerdo que hablamos para matrimonios con un hermano de esos que uno dice, wow, ¿no? Y los mensajes de él eran todos perfectitos, ¿no? Él oraba todo el día con su esposa, sus hijitos no eran rebeldes, siempre oraban, leían la Biblia, no hacían lío. Y cuando yo prediqué, hermanos, yo y mi esposa teníamos líos, revoleábamos platos, nos peleábamos, mis hijos eran caprichosos, porque yo no podía mostrar lo que mi familia no es.
Y yo le mostré a los hermanos que a pesar de todo el lío que tenemos en nuestra familia, como cualquier otra familia, Dios estaba obrando. Y nosotros buscamos el consejo de Dios. Y los hermanos me vinieron a hablar y a decir, mire, Oscar, no queremos juzgar predicadores, pero realmente lo que usted nos dijo nos llegó. Yo no sé si el otro hermano o es muy espiritual o es muy mentiroso, pero se presentó tan perfecto y tan ejemplo que uno decía, wow, yo me daba vergüenza, hermano, después pasar. Lo más fácil para mí hubiera sido seguir en esa línea y decir, no, nosotros somos perfectos, misioneros de hace 40 años, de chiquito mis hijos de misioneros. No, unos salvajes, unos vándalos. ¿Se entiende, hermano? Y con mi esposa hemos tenido unos líos tremendos, porque todo familia y así. Si no, sos muy perfecto, sos muy mentiroso. Yo mentiroso voy a tratar de no ser perfecto, no soy, entonces te tengo que contar lo que me pasa a mí. Ahora, primero Dios me tiene que hablar a mí para que yo te pueda hablar a vos. Y todas las experiencias que nosotros vivimos son para alentar a los hermanos. Por eso cuando la palabra habla del consuelo, habla que el Señor nos consuela a nosotros, ¿para qué? Para que podamos consolar también a otros. Ejemplo, a una mamá se le muere un hijo. Yo puedo consolar a esa mamá con palabras, sí, pero ¿qué le puedo decir? Ahora viene otra mamá que se le murió el hijo, ¿qué autoridad que tiene para consolar a esa madre? Un hermano, tengo amigos que han estado en la droga, en la cárcel, que han sido tranza, no tienen tabique porque se los comió la cocaína, no, ahora son del Señor, son maravillosos hermanos. Mis amigos trabajan conmigo, vamos a la escuela a predicar acerca de consumo, extraordinario. Yo a los pibes le puedo predicar de Cristo, pero yo no tengo idea si esto es cocaína, si esto es qué lo que. Estos muchachos te miran el iris del ojo y te dicen, ¿qué estás consumiendo, hermano? Los pibes se quedaban asombrados y este hermano le decía, o estás consumiendo cocaína, o estás fumando marihuana. Y se creían que era un brujo el tipo, ¿no? Porque le adivinaba. No, no, dice, por el iris del ojo. Yo me doy cuenta porque yo fui drogadicto, vendía drogas. Uno de los muchachos más conocidos aquí en Argentina, su padre es narcotraficante, está preso en una cárcel de máxima seguridad. Ahora, él puede consolar y hablarle a los que están en droga porque él la vivió, él la pasó. Hermano, si has pasado por algo duro, algo difícil, posiblemente Dios lo permitió para que vos puedas hablar con cierta autoridad. El hermano que está en una silla de rueda, el hermano que tiene una enfermedad, el hermano que ha vencido al cáncer, agregale todo lo que vos quieras. Vos sabés lo que hay en tu vida, que es distinto a la del otro. Por allí no es una desventaja, es una ventaja, porque Dios lo permitió para que vos ahora, con autoridad, puedas expresarse al respecto. Mi querido, ¿escaparás tú del juicio? El apóstol Pablo dice, no, no, yo no soy una excepción. Ahora, él va a llegar de una manera, sabía cómo llegar al corazón, ¿no? Y nuestras exhortaciones tienen que ser como flechas listas para despegar y pegar en los corazones de los hombres. No herir solamente, ¿no es cierto? Como la otra flecha que solamente hiere. Tiene que ser una flecha que abra corazones para que penetre la palabra de Dios. Me quedan 2 minutos. Lenski va a decir acerca del moralista, el objetivo de Pablo es más grande que solamente convencerlo de su injusticia. Él les roba y absolutamente debe robarles su moralismo y su moralización, porque ellos creen que esto es la forma de escapar de la ira de Dios. A ver si lo paso. Yo le estaba leyendo Lenski, y pero usted me dice, es medio difícil este muchacho. Sí, es medio difícil. Pero la cuestión es que lo que está diciendo aquí es que el apóstol Pablo trata de sacarle el moralismo que ellos tenían, porque ellos se ocultaban bajo el disfraz y la capa de religiosidad y de moralismo. Entonces decía, muchachos, ¿yo qué soy? Un moralista. Tengo toda esta moral, y sacaban las cartas del moralismo, que me vienen a hablar a mí de ética y moral cristiana. ¿Se entiende? Entonces Pablo lo tiene que despojar de esto para poder llegar y que ellos entiendan que la única manera de escapar de la ira de Dios es rindiéndose a Dios. No se trata de una moral. Bueno, me queda 1 minuto y si arranco otro punto no vamos a llegar
el martes que viene vamos a seguir. Hermanos, si usted tiene alguna pregunta, me la manda. Yo voy a estar publicando. Ahí vi que algunos me pidieron ya por lo de las letras M, así que ya lo voy a publicar. Y voy a publicar también el resumen, no todo esto que yo hago, porque mi manera de escribir es media rara y yo hago algunas notas para mí y no son muy legibles. Así que no. Pero tengo sí apuntes, tengo apuntes que están lindos, están bien esquemáticos, una especie de esquema. Yo le voy a mandar, como le mandé del capítulo 1, le voy a mandar del capítulo 2. Seguimos, tenemos 2 martes más y antes del arrebatamiento del rapto, le prometo que vamos a terminar con el libro a los romanos. Bien, hermanos. Carlos no está, Rubén anda por ahí con algún problemita técnico, así que, hermano, Oscar, ahí en el chat una pregunta. Dice, ¿cómo se explica lo que dice Mateo 16:13, Lucas 9:58, cuando se refiere al Hijo del Hombre en mayúscula? Lo que entiendo que se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Esto está en el chat, no sé si después en el grupo tú le contestas como vienes haciendo. Está silenciado, Oscar. Ahí ya anoté la pregunta. Si hay otras preguntas, la mandan y las vamos poniendo en el chat, así ya las tenemos. Cuando alguien me pregunta por privado, a veces yo la mando también al grupo, sin poner nombre de quien pregunta, para que nos sirva a todos. Algunos me Bien, hicieron algunas preguntas personales, la contesté personales, pero las que no son personales, de problemática, digamos, y son de teoría, yo las pongo para que todos la veamos. Ahí está. Creo que de algo de esto hablaste, hermano, pero está Clodomiro pregunta sobre el significado del griego y judíos cuando dice Romanos 2, 9 y 10. Algo explicamos, lo amplío un poco más. Ahí está. Bueno, creo que hasta ahí llegamos con las preguntas en el chat. No sé si algún hermano tiene alguna cuestión La pueden hacer pendiente. fuera, la ¿Ves? mandan Ahí está. Perfecto. la mandan después, no hay problema, si no, porque a veces no Bien, surge ahora, surge después. bien. Bueno, nos despedimos entonces con oración. Nos inclinamos ante ti, Señor. No somos dignos de que tú nos hables, pero como mencionaba el hermano, lo dice tu palabra, tú nos amas de tal manera, Señor, y has dejado estas cosas para que nos fijemos en ellas con detenimiento, que dediquemos el tiempo que tú nos das a prestarte atención y hacer caso a lo que tú nos pides, lo que tú nos ordenas, pero no por la fuerza, sino con un corazón dispuesto. Porque, Señor, tú eres suficiente para nosotros, que decimos creer, tú nos debes bastar, Señor, y eso lo vemos en tu palabra, en donde no nos falta nada. Tú no has dejado nada sin darnos. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a dejar de darnos cuando nos diste a tu propio Hijo en propiciación por nuestros pecados? Señor, nos ha dado gracia, misericordia, perdón, paciencia. Señor, todo lo que tú eres a disposición del pecador que nada merece. Gracias, Señor, por la enseñanza de Romanos, Señor, inacabable. Pero deberíamos terminar y volver a empezar y así una y otra vez, Señor, porque siempre necesitamos de ti, de oír tu voz. Gracias por la enseñanza de nuestro hermano y también por la presencia de cada uno de los que está aquí, Señor, y en sus países, sus pueblos, sus ciudades.
Gracias, Señor. Tú tienes pueblo en todos lados. Señor, has redimido y formas y sigues formando ese pueblo para ese día precioso en que nos llevarás a tu presencia. Gracias, Señor. Y que aquellos que han tenido dificultades, tú has allanado para que pudieran estar, Señor, y aquellos que siguen con problemas como Carlos, por ejemplo, Señor, que puedan solucionar esas cosas y, Señor, poder reencontrarnos pronto. Señor, nos despedimos, dándote gracias por todo lo que tú nos has dado. Y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, ahora sí prender todos los micrófonos y a saludarse. Gracias, Oscar. Muy bien, Buena semana hermanos. para todos. Saludos. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Gracias, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, Dios me la bendiga. Gracias por la enseñanza. Un abrazo para todos. Nos vemos el martes. Gracias por la enseñanza. Nos vemos, hermanos. Chao. Nos vemos el martes. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Nos Buenas vemos, noches. Cristian. Nos vemos. Ramiro, Bendiciones. Francisco, Nos vemos. Rubén. Bendiciones.